como manantial, su presencia está inundando este lugar. Todo va a cambiar. El poder de Dios descenderá, como voz de muchas aguas va a sonar. Estruendo del cielo. Tu gloria sobre mí, tu gloria sobre mí. Tu gloria sobre mí, tu gloria viene sobre mí. Atraviesa el tráfico de autos con el mejor playlist. The drive home sounds better. Que el camino suena mejor con la Celestial 106.5. No le cambie, porque a continuación comenzará un programa que bendecirá tu vida. Aquí en la Celestial FM 106.5. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. Toda palabra o punto doctrinal emitido en el siguiente programa es responsabilidad exclusiva del programador y no de esta radioestación. Bienvenidos a Café con Hispanos, un programa que conecta nuestra fe, nuestros valores como familia, nuestros negocios y proyectos de ley que afectan a nuestra comunidad hispana aquí en Carolina del Norte. Entrevistamos al gobierno y a líderes de nuestra comunidad para dialogar sobre el trabajo que realizan en beneficio nuestro, actualidad y un sabor a dulce hogar. Somos la voz de nuestra gente hispana. Le damos la bienvenida al pastor Gilbert Pagan. Café con Hispanos comienza. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente. Y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando él
Bienvenido, bella audiencia, a Café con Hispanos en esta tarde. Gracias por estar con nosotros. En esta tarde vamos a tener una conversación con Becky Allen, que está postulándose para ser un miembro de la Cámara de Carolina del Norte, Distrito 36. Ella que representar la área de Wake County por la mayoría. Welcome to the Coffee with Hispanics radio show. Thank you for listening to our program. Today in the studio we have Becky Allen, who is running for District 36, North Carolina House, representing, I believe, most of Wake County. You can go into whether you got other areas of right. I'm not sure exactly where it is. I know it's Wake County. Mm-hmm. And we're going to talk a little bit about her platform and get to know her a little bit. Welcome to the studio. Yeah, thank you for having me. I appreciate the invite. No, you're welcome. You're welcome. Well, tell us a little bit about the area, I guess. Is it your district represent all of Wake County, or just a piece of Wake County, and you got some other areas that are not in Wake County? Tell us the area you represent. The district is in Wake County. It's southern Wake County. El distrito está en el condado de Wake, en la parte del sur. Mm-hmm. It includes most of the suburbs of Raleigh, the southern suburbs of Quiere decir Raleigh. la área afuera de la área central de Raleigh. Mm-hmm. So tell us a little bit about why you're running for this particular House seat, District 36, for the North Carolina Legislature. Mm-hmm. Well, I have 3 kids in the public high school. Ella tiene 3 niños que está en la escuela secundaria, en high school. And I got really interested in politics during 2020. Me interesado el área de la política en 2020. There was a bill that I really supported and reached out to my legislators. Tenía un proyecto de ley que ella apoyó y entonces se conectó con los legisladores en Carolina del Norte. And I felt like I didn't really get a response, and so I want to run to be the person to respond and listen to the people in my district. So yo tenía una preocupación de un proyecto de ley y yo sentía que los legisladores no me respondieron suficientemente y yo quiero representar la comunidad y sea un legislador que responde al pueblo. Mm-hmm. So that's why you're running, right? Yes. Because yeah. there was a bill that you that I guess you were supported or didn't support, and didn't get any feedback from the legislature. I guess the person who's in this seat, is that, No, or anybody in general? It was a committee. It was a committee, Yeah. and they didn't respond. And, Yes, and I you, felt like I got nowhere with my interests and with what I wanted to happen, and so I want to be the person where people can bring their issues to me, and I will make it happen for them. So ella no tenía una buena experiencia cuando ella tenía una interacción con la Cámara, un comité en la Cámara, y entonces ella quiere cambiar eso y sea una persona que representa al pueblo y sea responsivo al pueblo para servir al pueblo. So talk to us a little bit about your platform. What you're running on, so that we can share that with the Hispanic community. My 3 main focuses will be the economy, safety, and then education. So el enfoque de la señora Becky Allen para su plataforma es educación, la economía y seguridad. Mm-hmm. I would want to lower taxes for the people in my district as well as businesses. I support school choice and Parents' Bill of Rights so that the parents will know what is happening in the schools. And then for safety, I support the police. There's a lot of concerning statistics that are coming out of Raleigh right now, and Cary as well, which is part of my district. And we need to make sure that the citizens are safe. Ella en su plataforma está enfocado en la economía, en educación y seguridad. Y también ella tiene preocupación por los impuestos, quiere bajar los impuestos para las personas en su distrito, pero también en Carolina del Norte en general, para las personas individualmente y también por los negocios. Y también tiene preocupación de educación en Carolina del Norte también, que ella apoya el programa de elegir a donde tú puedes mandar a sus hijos a escuela, que se llama School Choice. Ella apoya eso. Es un programa que nosotros, como una organización hispano del sur, apoya ese programa. Ella apoya eso. Y también ella apoya la policía, que para hacer la comunidad seguro y que el crimen ha aumentado en
Raleigh y en Cary. Ella tiene preocupación por eso y ella apoya a la policía. So, su plataforma son 3 cosas: la economía, educación y seguridad. Yes. So talk to us a little bit about the I guess the education part, the school choice part. You talked a little bit about, just briefly, I think you mentioned something, I missed it, about, it's not school choice, but you said something else. Oh, Parents' Bill of Rights. Parents' Bill of Rights. So, que ella apoya el ley, que son los derechos de los padres, donde los padres tienen todo el derecho de saber de qué está pasando con sus niños en las escuelas, que ella apoya todo eso. So, talk to us a little bit about, if you can, a little bit about the Parents' Bill of Rights, just, what that means, and, I know what it means, but, what it means in your language, and we'll share that. Yeah. It allows parents and teachers to work together so that students will get the education that they need. El programa de los derechos de los padres permite que los padres y las maestras trabajan juntos para asegurar que ellos reciben la educación que los niños merecen. It allows parents to be involved in clubs, to volunteer in the school, and to know what curriculum is being taught. Que también permite que los padres sean involucrados en los clubs en las escuelas locales, sean participando en las escuelas con los maestros y también con los niños, y también que los padres se dan cuenta del currículum, la educación, lo que están enseñando en el salón de sus niños. So the curriculum is a big question, right? Of what is being taught to the kids, and the Parents' Bill of Rights became the Parents' Bill of Rights because parents were being blocked from seeing what's being taught. Yes. Is that accurate? Yeah, and then part of the bill is also that you can't teach, have sexual content in the schools for children. I think it was kindergarten through fourth grade. Fourth grade, kindergarten. Yeah. So dice que uno de los requisitos de ley de los derechos de los padres es que los maestros no pueden enseñar en sus salones contenido sexual de niños de kindergarten a 4º grado. Y el propósito de esta ley, ¿por qué se sucedió? Es porque padres querían ver el currículum, querían ver las clases, la educación que estaban enseñando a sus niños, y las escuelas no le querían revelar a los padres. Entonces, la legislatura conservadora creó una ley que se llama los derechos de los padres, para entonces dar los derechos a los padres para saber qué están enseñando sus niños en el salón. What I said was that the reason why this bill came up is because parents wanted to know what the kids were being taught in the classroom, and some of the content was questionable when they heard, and then they asked for to see what was being taught, and they were pushed back by the school board, pushed back by the schools, the principals, and that information was not revealed. Right. So now the legislature had to get involved and say, now you have to give it to the parents. Yeah. And by the way, a conservative legislature that did that, because we believe that information is important, and the parents should have that information, what's being taught, and if you don't like it, then either talk to the school about it or take a kid out of school. I mean, and go somewhere else, right? I mean, that's the parents' choice part, right? Okay. Well, that's why that happened. So that's good. I'm glad that you support that. So talk to us a little bit about your family. So you got 3 kids in high school, right? So ella tiene 3 niños en la secundaria, escuela secundaria, en high school, en la escuela pública. So you got 3 kids in public high schools in the system right now. And you're a person of faith, right? So una persona de fe, right? And that's core for you. It is. It's very important to me and my husband and our family. Gotcha. We're very active in our church, and we've been involved since being a small child. So. Gotcha. Eso que dice que su fe es importante para ella, su esposo y su familia, que se han involucrado en la iglesia, y ha sido una parte
importantes de su vida durante cuando ella era niño y ahora son adultos. So that said, what's going on with the crime situation? We talked a little bit about education, right? That's one of your platforms. And what's going on with crime in Cary and Raleigh from what you're seeing, or at least what you're hearing? We're going to get back to the issue of, which I just remembered, of some of the kids that are in the locker room thing. We're going to talk about that in a minute. Okay. So talk to us a little bit about the crime. What's going on? They just released some new statistics. I believe it was from 2023. And the crime rate in Raleigh and Cary and then other areas within North Carolina are going up about 15%. In those areas, and that's concerning. We're also seeing that North Carolina is number 3 in violent crimes from illegal immigrants, and so that's concerning too. Hang on a second. So, entonces, ella dice que ella ha recibido reportes y data que el crimen, la criminalidad en Carolina del Norte ha aumentado mucho, unos 15% durante los últimos años. So está aumentando más y más. Y también que Carolina del Norte es número 3 in the nation, 3 in the nation, 3 en la nación de actividad criminal a los manos de ilegales que entraron a Carolina del Norte por la frontera. Keep going. So why this concerns me, obviously, Porque esto me preocupa a mí. is that I'm running to represent the people in my district, and I believe the main driver behind government is to protect the people that you're serving. So Una de las cosas importantes del gobierno, el trabajo del gobierno es proteger al pueblo, proteger a su gente, proteger la comunidad, proteger el distrito a donde ella vive. So that's why I bring it up as one of the major things in my campaign, because that's one thing that I really want to focus on, and we're seeing a rise in crime, and so I think that's something that we need to take seriously, and it's something that we can help our people with. So es importante para mí porque quiero que la comunidad sea segura. Y también es importante para enfocar mi plataforma en eso, en el crimen, en la área de Carolina del Norte, porque necesitamos vivir nuestra vida en paz, y es importante para ella, para su familia y también para nosotros. Yeah, it's important to obviously have crime under control, so that our kids can go to school safely, so that we can run our businesses safely, right? Yeah. And that's important, and that you don't have to worry about your stuff you leave in the car and things of that nature, that the break-ins and all that kind of stuff, which is happening a lot. Yes. Right. So that's very important. So crime is on the rise. Crimen ha subido, ha aumentado mucho. Why do you think that's the case? What do you think is going on here? If you had to, just surmise, why do you think the crime is on the rise here? What do you think? I have my own theories, but I want to hear what your thoughts are. It could potentially be that we've gotten a little bit soft on crime as far as actually charging criminals and the way that we can arrest people for different things. So I think that could be part of it, is just not holding people accountable. Yo le hice la pregunta a la señora, ¿qué porque ella piensa ha subido y ha aumentado el crimen en Carolina del Norte? Y su respuesta es que ella cree es que los leyes o los fiscales que son responsables de arrestar, para ¿cómo se dice?, atraer a la cárcel, abogar para las leyes, han dejando gente saliendo sin finanza, no están ¿cómo se dice?, trayendo los cargos a las personas que están cometiendo los errores en la comunidad. So you think that, and that connected that as low bail, no bail, right, all those kind of policies that say, well, there's no consequences, right? Yeah. Que no hay accountabilidad para el crimen que usted hace. Entonces, cuando no hay accountabilidad, más crimen se sucede. So we need a much more tougher stance on crime. And I don't know, I'm not looking at the statistics like you are, but I wonder if
the police, obviously, and we support the police, but are the police and the sheriffs arresting people, doing their job, and then it's going to the DA, and the DA is not doing his or her job? I don't know. Or is it down in the arrest side and it's down on the prosecutorial side? I don't know the answer. Yeah. I don't know, because I don't look at those numbers. Yeah. I'm not running for office. It just came to me while you mentioned that. Yeah, and it could be a mixture of both. Right, they're not seeking to arrest maybe minor offenses. Yeah. Right, because either they're being told not to, or it's not going to be prosecuted. So why bother? Yeah. Right. Okay. Yeah. Yeah. Maybe I don't know. So now the taxes, North Carolina, has been a good state for taxes. Carolina del Norte ha sido un buen estado para bajo impuestos. We have been a good state with low taxes. For businesses, para negocios, no hay los impuestos son bajos para negocios. Y también personalmente, our personal income tax is low, right? For people who work for somebody else and payroll, right? Is low. And that's because of a legislature. Yes, right? Republican-led legislature, yes. Porque los impuestos en Carolina del Norte que son bajos para nuestros impuestos personal y también para impuestos para negocios es porque una legislatura conservadora, conservative legislature, has done this. Yeah. I understand that there's we do a good job. Entiendo que nosotros como un estado hacemos un buen trabajo de mantener, that we do a good job of maintaining a low tax structure. And as a result of that, we have a lot of money in the bank, right? Yeah. Tenemos mucho dinero en el banco, in Carolina del Norte. I don't know what the rainy day fund is like. What is it? It's like billions of dollars? It was a lot of money, yeah. Yeah. I don't remember the specific amount. Yeah. Que tenemos una cuenta en Carolina del Norte, en el banco, de billones de dólares, que está en una cuenta para emergencias. It's in what they call a rainy day fund, but we don't translate it into Spanish. It's an emergency fund. Yeah. Para cuando hay una crisis, cuando hay una emergencia, hay billones de dólares en una cuenta en el banco en Carolina del Norte que fue manejado por una legislatura conservadora para por ejemplo, el desastre, the disaster that just happened in Western North Carolina. Yeah. Right? There's money, hay dinero para responder a eso porque hay dinero en la cuenta, because there's money in the bank. Yeah. Right? Otro estado, other states, no tienen ese dinero en el banco. Yeah. Lo tienen que, they have to borrow, or they have to go into debt. Tienen que coger un préstamo para responder otros estados porque no tienen dinero en el banco. En Carolina del Norte, there's money in the bank. And that's because of... Yeah, the Republican-led treasurer, Dale Falwell. Decided he needed to. We actually, before he was elected, we were in the negative, and then he was able to get us to have that surplus because he was smart with the money and the budget. And I think that's what you get with the Republican-led legislature. We try and be smart with the money, save some money, and then give it back to the people as far as letting them cutting their taxes and letting them decide how to spend their money. El Dale Falwell, que es la persona que controla, vamos a decir, el cuenta bancaria del estado, el tesorero, él hizo un buen trabajo de mantener dinero en la cuenta. Cuando él fue elegido inicialmente republicano, conservador, la cuenta era negativo en el Banco de Carolina del Norte. Ahora tenemos 10 billones de dólares en la cuenta, si no más, en el banco, por parte de manejar las finanzas de Carolina del Norte mejor, para que entonces cuando hay un desastre o hay una situación de emergencia, hay dinero en el banco, y esos son por los fiscales y la política pública de los republicanos conservadores, que manejan la plata mejor que los demócratas. Eso es otra vez, tenemos el dinero para responder al desastre en Carolina del Norte, por Asheville, por allá arriba, porque tenemos dinero.
y eso es una bendición para nuestro estado. So that's because of Republican policies and conservative leadership, fiscal leadership, controls, that we're much better off than a lot of other states that don't have the money in the bank. Yes. Because and that situations like this that you don't see comes up, and we're able to help. We're able to give the funds over to Western North Carolina. Exactly. That's exactly right. So does the state legislature have any control over the monies that go to the schools systems? I know they get money for certain things, right? So la pregunta es si la legislatura tiene control sobre el dinero que las escuelas públicas reciben. So I know there's some kind of money that goes to the school systems at the state level. I don't know exactly what. But can share a little bit about maybe what you know about how the legislature is involved in that, and the money and that kind of stuff? Yeah, there is a line item for the schools, and we're able to put that in the budget and give them some money. But then they're also funded through the county as well. So depending on how many people are in your county, you're better funded for the school system than others. So it's a little bit complicated because money's coming in from different places. But the state legislature does give money towards the school system. It's not everything that the school system receives. They're able to get money from the county as well. And que dice que la legislatura provee el dinero a las escuelas públicas. Por supuesto, para su presupuesto, pero no provean todo el dinero. Hay varias áreas donde el dinero viene del Estado, viene en la área local, como dije, el condado de Wake, viene de federal, hay dinero que viene federal al sistema escolar para trabajar, para manejar las escuelas operacionalmente. Entonces hay dinero de todo lado que viene a las escuelas públicas. So you said that there's a concern of going back to the issue of the schools, there's a concern of kids, male students, going into girl locker rooms. Ella me mencionó, antes que salimos en el aire, que ella ha oído que hay situaciones a donde varones están entrando en las áreas donde están las hembras en las escuelas y están cambiando su ropa en la misma área a donde están las niñas. Que se está sucediendo en Wake County, aquí en Wake County, porque hay una ley, se llama Título 9 federal, que dice que nosotros, vamos a decir, los sistemas no puede, esta palabra no es correcta, discriminar, no estamos discriminando sobre ellos, pero no podemos discriminar sobre esos niños que son transexuales. Pero share a little bit about what you've heard about going on in the locker rooms or the public schools. What are you hearing? Well, Wake County specifically recently passed, they wanted to be in compliance with Biden's change to Title IX, which was to allow males who identify as females into the female locker rooms and bathrooms. So quiere decir que el sistema escolar del condado de Wake ha aprobado a ponerse en línea con la Título 9, que es una ley federal, a donde de la Biden administration y Kamala Harris, que ellos quieren que las escuelas públicas, para recibir fondos federales, que ellos tienen que permitir que hombres que se identifican como hembras, mujeres, pueden usar las áreas a donde se cambian las mujeres como si era su propio lugar. So I have a friend who, so I know for sure that these males who identify as females are being allowed into the locker rooms, and the teachers, if they agree or not, they are not able to say anything. They need to allow it, and they are not able to tell parents that this is happening. So, entonces que ella ha oído historias directamente a ella de personas amigas que le compartió que estos niños, hombres, están entrando, varones están entrando a lugares de mujeres en las escuelas, donde ellos cambian para hacer deportes, y que las maestras lo saben, pero estos hombres que se identifican como hembras, mujeres, están entrando ahí, y las maestras no pueden decir nada porque el sistema escolar lo están permitiendo que ellos lo hacen.
y aunque la maestra quizás no están de acuerdo, ella no pueden decir nada a los niños porque el sistema escolar centralmente lo aprobaron para que ellos puedan entrar. So this is happening now, as real experiences are happening now. Yeah. And do you know of any cases where they're playing on the sports teams, or you haven't heard about I that don't yet? know. No, okay, Yeah. okay. Estamos nosotros tratando de entender si están jugando, los hombres están jugando en equipos de deporte de mujeres. Ahora estamos tratando de encontrar esa información. I'm saying we're trying to find that information out if it is happening for real or not. Right. At a minimum, we know they're in the girls' locker rooms. Yeah. Okay. And these are students who identify as trans, right? Okay. Yeah. And the teachers are aware. Yes, Right? teachers are aware, and they're not able to say anything or. I gotcha. So when you're looking at the state legislature, I guess, and committees and things of that nature, where do you see yourself? If you get elected, where you see yourself serving. Le pregunto a ella que si ella gana a su silla en la Cámara, ¿en qué comité ella se ve trabajando en la Cámara? Porque todos los legisladores tienen comités, que ellos están parte de un comité de salud, de educación, de crimen. ¿De qué comité ella ve que ella puede servir y usar sus talentos? Bueno. I have a background in the nonprofit sector, serving women and children and families. Ella tiene una experiencia en áreas de organizaciones con fines de lucro, sin fines de lucro, y haciendo encuestas con familias y mujeres. So I think that would be the best fit for me, would be something with the families or children. Algo con familias y niños será mejor para mí. I also have a history of in the fitness world and with health and working out and nutrition. So if I could be on a health committee, something like that. So ella tiene mucha experiencia, o le gusta también el salud, bienestar, ejercicio, le gustan los comités de salud, de bienestar, porque eso será con los talentos que ella tiene y también le gusta. So health and wellness kind of thing, that kind of stuff. Nutrition and food. And, sí, la nutrición, comer bien, comida, todas esas cosas será una buena área para ella. So, vamos a un descanso comercial, músico, ahora mismo, y entonces regresamos en unos minutos. Quédate con nosotros. Porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí. Porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí.
aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu presencia. So we're back with Becky Allen, candidate for North Carolina House District 36, talking about her platform and campaign and things that are important to her as she's running for office. Estamos otra vez con el candidata Becky Allen, que está postulándose por Distrito 36 en la Cámara de Carolina del Norte, hablando de su plataforma y que le preocupa a ella sobre la comunidad. So we were just talking off the air about taxes that we pay coming back into the district. Estamos hablando nosotros sobre los impuestos que pagamos nosotros en el condado de Wake. Y también que esos impuestos llegan para atrás a la comunidad a donde vivimos. Y para usarlo en la comunidad. So talk to us a little bit about that, on how, you know, the taxes, bringing taxes back into the district where people live and vote for you. Yes. What I want to do is be able to bring that money back in that you're already paying into the state, and use that to offset the costs of infrastructure and water and utilities. So que ella quiere usar la plata que nosotros pagamos para impuestos que regresará a la comunidad donde ella representa, para bajar el costo de la infraestructura de energía, de agua, el gastos que pagamos, y usar dinero en esa comunidad para ese propósito. So we're seeing some utility bills in the Apex community specifically that are skyrocketing. Hemos visto los biles de utilidades, quiere decir electricidad y la agua, que ha aumentado mucho durante los últimos años, particularmente en Apex, en el área de Apex. And that's a pain point for a lot of people. Y eso duele mucho a mucha gente. It hurts me too. Yeah. Go ahead. So I want to be able to offset that, bring that money in, and give them a little bit of relief if I can. So me gustaría que ella dice que eso está los gastos de la electricidad, de energía, de agua, esos biles duele mucho al pueblo, cuesta mucho, y el pueblo le gustaría recibir ese dinero para atrás, bajando los gastos en la comunidad. Queremos pagar menos. Yeah, I want to pay less too. So you want to bring that back in and somehow get that to we're able to put it in the budget, in a line item, to bring the money back into those communities that I would represent. Do you know how that would happen? Like, do I get a check? No, it would go to the cities, and whatever
The municipality? The municipalities, yeah, Okay. and they would be able to use that for expanding infrastructure or whatever is causing the rise in the utilities. They would be able to do that if it's adding more pipes for water, Okay. So for quiere the decir- roads. Sí, eso quiere decir stuff que like that. yo le pregunté si el dinero que nosotros pagamos en impuestos que llega para atrás a nuestra comunidad, si ese dinero va a llegar a un cheque, como un cheque a nosotros, dice que no, ese dinero va a llegar a la ciudad propia, Apex o Cary, va a llegar ahí y entonces ese dinero llega para entonces ellos pueden apoyar y mejorar la infraestructura de la comunidad, que entonces eso permite que baja el costo del agua, el costo de electricidad para todo el mundo, no solamente para todo el mundo en esa área. So you want to give money back to the municipalities to invest in the infrastructure, and that in theory would lower the prices Yeah. of water and because they're 'Cause that- charging right more. now that's passed on to the Us. citizen. Yeah. You and me. Yeah. Right, okay. So, estamos pagando ahora mismo que hay una necesidad para mejorar los sistemas de agua, sistemas de electricidad, las utilidades, porque esos gastos, porque son viejos, bueno, los sistemas son viejas, están pasando los gastos a nosotros porque ellos necesitan el dinero para mejorar el sistema. Pero con su plataforma y su propuesta es que ese dinero regresa a la comunidad de los impuestos que pagamos para mejorar la infraestructura de la comunidad donde vivimos. So that's interesting. So you need legislative action for that to get into your district, and then I would assume other legislators would probably want the same thing to go Yeah. back into their district, right? Yeah, yeah. So I don't know how that works. Yeah. So Negotiating, maybe. yeah. And obviously we're talking about a lot of money here, Yeah. right? To fix those systems, Yeah. right? So I don't know how that would work, but I like the idea. You know, I like the better idea of sending me a check. Yeah, right. Mándame un cheque, le dice la señora, del dinero, mándame un cheque para que entonces de los impuestos que yo pago, mándame un cheque para que entonces yo pueda usar ese dinero para pagar mis utilidades. Right, this is not socialism, okay? No somos socialistas. Send me a check. But anything we can get back to help reduce the cost Yeah. of everything is so expensive. Yeah. Because of the current administration that we're in, meaning the federal administration, the Kamala Harris and the Biden administrations. So that said, talk a little bit about small business. Vamos a hablar un poco de las empresas pequeñas. Muchos hispanos son dueños de negocios. Many Hispanics are business owners. I'm one of them. Have multiple companies, right? We are entrepreneurs, somos empresarios. Y entonces ella va a hablar un poco sobre su pensamiento de los negocios pequeños and small business. Give a little thought about small business, your thoughts, and the entrepreneurial spirit, and talk to us a little bit about that, and also the experience you said about the guy who can't find people. Yeah. So the Republican line is always cut taxes and reduce regulation. However, I was talking to a small business owner when I was knocking doors, and his main problem is finding employees. Ella estaba tocando puertas en la comunidad y habló con un empresario. Dice que el problema más grande para mí es encontrar empleados para trabajar para mi empresa. No puedo encontrar la gente. The biggest issue is finding people. Y tenía un negocio de manufacturing. He does manufacturing. Tiene un negocio de manufactura. Manufacturando, do you remember what it was? I don't know what it Okay. So I'm sorry, go ahead, continue. I've also heard that too from a friend who's a restaurant owner. He has trouble finding employees. Tengo un amigo que también es empresario, es dueño de restaurante, que también es dificultad para encontrar gente para trabajar en el restaurante. So we're having an issue with finding people, right, to work in the business. Yeah. And you said that was one of the big issues? Yes, that's what I've heard. Yeah, and I think the one way that we can do that, try and rectify that situation, is to work with the school system to offer a work-study program or apprenticeship to get those people into jobs right away. So, entonces, una de las ideas que ella tiene es para trabajar más con las escuelas locales, también los colegios, para entrenar a los empleados para trabajar para empresas y abrir las puertas
para que ellos puedan trabajar en varios lugares para aprender el trabajo de negocio, aprender de manufactura, trabajando en restaurantes, habrá otras oportunidades para entrenar los jóvenes para entonces trabajar y ocupar esas posiciones que tienen abierto. So to take over I just shared that. So that's one opportunity, apprenticeships, right? To get them into these, because these two examples are basically blue collar jobs. Yeah. Because estos dos ejemplos que ella compartió son trabajo de mano de obra, manufactura, mano de obra. Restaurantes son también mano de obra, no es un doctor, no es un contador, no es abogado, no es trabajo de mano de obra. These are a trades job, hands job, not white collar positions. Right. And we need more of that, right? Yes. Yeah. From what I'm hearing, we do. Yeah. We need people who aren't necessarily going on to higher education, but want to work right away. Right. So. Exactly, and that's important. So, and the it's important that that we provide a regulatory environment, tax environment that promotes small business, right, growth and the like. So, es importante que nosotros apoyamos el pensamiento de menos regulaciones para apoyar los negocios pequeños y que ellos crezcan y desarrollan y crean negocios para que entonces la economía en Carolina del Norte puede seguir adelante. So as far as the small business side is concerned, and Hispanics are entrepreneurial, and we come from countries that there is no social safety net. Le estoy diciendo a la señora que nosotros como somos empresarios hispanos por la mayoría, porque venimos de países que no tienen un sistema social. Que decir, si tú no trabajas en tu país, tú no comes, tú te mueres. Así como es en su país. In our countries, if you don't work, there's no social safety net, you don't eat. You die. There's no Medicaid. There's no welfare. There's no WIC, AFDC, nothing like that. So we come here with the entrepreneurial spirit. So how can the legislature, I guess, the talking here, very high level, can help with small business? Just us, me as a small business owner and the like. How does the legislature help us? I think we need to help the people who immigrants as well as even I always say Gen Z are not the type to go into an office 9 to 5. They're very entrepreneurial as well. And are there grants or different ways that we can help fund those startups and maybe those ideas that would add to our community and our way of life, that would bring interest in people and money into our community? So that's something I need to look into, but I have heard that from other people as well. That's something that I think there's a lot of interest in, and I think that the legislature can really help with that. Quiere decir que la legislatura puede ayudar a crear, financiar, ayudar, apoyar negocios pequeños, empresarios, también de inmigrantes, pero también de Generation Z que no tienen la idea o la perspectiva de trabajar 9 a 5, que quieren trabajar por sí mismo, por su propia cuenta, que entonces provea programas, apoyo para esas personas que quieren hacer un negocio. Y la legislatura puede proveer recursos, dinero, programas para que entonces apoyar el espíritu de empresario que tenemos nosotros como hispanos, pero también en la generación en general. So last words on your campaign and for the audience to leave with, and the importance of getting out to vote as well, that we're in early voting now. So talk a little about the last parting words. Well, I'm running to be the voice for the people in my district. I want to bring their issues up to Raleigh. So, yo me estoy postulando para esta posición para ser el voz de mi comunidad, para traer la voz de la comunidad mía a Raleigh, a la legislatura. And then help however I can, whether it's bringing money in to offset utilities,
helping with the schools or the economy, and giving support to our police officers. En cualquier manera que yo puedo ayudar por una manera de traer dinero para atrás a la comunidad, por los impuestos que pueden traer para atrás a la comunidad, o apoyando a la policía para reducir el crimen, o para ayudar en las escuelas, sistemas escolares, también representando mi comunidad. So we're in early voting right now. We have until November 2nd. Estamos en votación anticipada ahora hasta noviembre 2. And it's every day through Saturday, Sunday, through the week. Es cada día durante la semana, 7 días a la semana, hasta noviembre 2, noviembre 2. And you can go to any early voting site to vote. It doesn't need to be one in your precinct. Tú puedes ir a cualquier lugar a votar temprano, votación anticipada. No tienes que vivir en la área o donde tú vas para votación temprana hasta noviembre 2. So your vote is very important in getting new leadership in this district. Su voto es bien importante para cambiar el liderazgo en nuestro distrito, mi distrito. So I would appreciate your vote if you're in my district. Vote for Becky Allen, and I'll be your voice in Raleigh. Que yo aprecio su voto. Si yo estoy en su distrito, vota por Becky Allen por el distrito 36 y yo será su voz en la legislatura en Raleigh. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being in the studio with us and sharing your platform. Yeah, thank you for the invitation. Be safe on the trail and good luck to you. Yeah, thank you. You're welcome. Appreciate that. Ya terminamos ya el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene con Café con Hispanos. Dios le bendiga. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por Gracias por sintonizar Café con Hispanos, la voz de nuestra gente hispana en Carolina del Norte. Si desea contactar a nuestro conductor Gilbert Pagán, llame hoy al 919-931-4597. 919-931-4597. Síganos en nuestras redes sociales como Hispanos del Sur. Puede enviarnos un correo electrónico a connect@hispanosdelsur.com. Hasta pronto. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón.